Ahora no hace falta que nos pongamos en modo paranoico, pero sí que sería muy importante que nos fuésemos apuntando cuáles son aquellas prácticas que deberíamos de hacer e introducir en nuestro día a día. Ahora lo vamos a tener, pues como veis en la fotografía de la derecha, como un puzzle que vamos a tener que ir hilando, pero a lo largo de la presentación veréis que todo va cobrando sentido y se ve cuál es la importancia de ello. Por lo tanto, y resumiendo, es muy importante conocer cuál es el contenido que hay visible sobre nosotros y no solo sobre nosotros, sino también sobre las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos muchos casos en los que la persona que debería de tener cuidado con su propia identidad efectivamente la tiene, pero que el problema lo tiene con las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, cuando alguien es padre o es madre de una persona que es adolescente. Lo que ocurre es que este adolescente puede estar compartiendo la geolocalización y puede estar subiendo fotografías que den más información de la que aparentemente se quiere aportar. Por lo tanto, también tendremos que hacer una búsqueda. Especialmente, yo lo que haría como ejercicio es intentar saber cuáles son aquellos casos en los que se ha puesto en riesgo, por ejemplo, a un policía municipal, y os puedo explicar algún caso. Por ejemplo, una persona que ha tenido que cambiar en este caso ha tenido que cambiar incluso de domicilio porque, lo que nosotros le llamamos los malos, han sabido cuál es su domicilio por culpa de una persona que trabaja en el mismo cuerpo policial, porque ha aportado demasiada información y finalmente pues entraron dentro del domicilio. Nos encontramos también con el caso de un Mossos d'Esquadra, y no es uno, hay muchísimos, que lo que se hizo fue hackear la base de datos del sindicato. Y dentro de esa base de datos no solo estaba la información, como por ejemplo podría ser la TIP y el nombre, sino que también aparecía el domicilio donde se querían recibir las revistas. Y generalmente uno recibe las revistas en su casa. Luego, por otro lado, hay dos casos que son bastante graves. Uno es el de los soldados de Estados Unidos, en el que hubo una serie de filtraciones de la base de datos de estos soldados. También hubo otro caso que es un atentado que ocurrió en París, en el que bueno, pues se disparó contra un agente porque este agente estaba haciendo una venta de una moto. Este caso fue bastante conocido y es muy curioso porque solo les hizo falta el tener acceso a ciertas páginas que en este caso son de anuncios, lo que se le llamaría un segunda mano, bueno, pues cualquier otro, un Wallapop, cualquier otro medio de los que se están utilizando ahora para hacer compraventas, y que en este caso, si esa persona no hubiese utilizado pues en este caso el correo electrónico que utiliza para otras redes, y si en estas otras redes no hubiese dicho que es policía, esto no le hubiese ocurrido. Para que veáis que no es algo de ciencia ficción, vamos a hacer una prueba ahora mismo, haciéndole una pregunta. Nos vamos a Google. Sabéis que si tecleáis directamente en esta barra encontraréis la búsqueda. Para no volver a poner Musu, voy a poner, por ejemplo, Badoo Guardia Civil. Y vamos a intentar ver cuáles son aquellas personas que están diciendo que son guardias civiles, por ejemplo, en Badoo. Vamos a acceder a través, al primero, dice Guardia Civil, hombre, 32 años. Nos enseña el perfil de una persona que evidentemente no sabemos si es o si no es guardia civil, pero de momento tiene bastantes imágenes subidas. Concretamente tiene 7 imágenes subidas en las que va apareciendo diferentes fotografías de él. También puede ser que no sea guardia civil, pero evidentemente hay muchos casos en los que sí que aparece. Normalmente las búsquedas se hacen así, con un comando directo o con la búsqueda avanzada, para que sea más fácil quien no esté acostumbrado a utilizar los comandos de búsqueda de Google. Vamos a poner la palabra, por ejemplo, Guardia Civil. Y le vamos a decir que busque en una página que es badoo.com. Haremos la búsqueda y nos aparecen más personas. Concretamente, nos aparece una persona que indica su geolocalización, indica algunas de las diferentes aficiones que tiene, 10 intereses concretamente, enseña fotografías,
una futura Guardia Civil, el nuevo cuerpo de la Guardia Civil antidisturbios, bueno, Marcos, Armas, Guardia Civil, Policía, Guardia Civil 32 años. Se podría intentar también con cualquier otro cuerpo, incluso, por ejemplo, con el Ejército. Esto no quiere decir que realmente ya ahora no podamos tener ningún tipo de presencia en redes sociales. Evidentemente, este no es el objetivo. Selva, ¿me escuchás, Selva? Selva. Dentro de algunas de estas unidades se podría analizar así. Bien, ¿cómo vamos a poder valorar los riesgos de una identidad digital? Vamos a valorar los conceptos principales. Normalmente tendríamos que valorar si somos tanto la institución como el miembro y tenemos que ver las dos vertientes, tanto la vertiente profesional como la vertiente privada. Y a partir de ahí ver cómo estamos nosotros dañando con el mal uso que estemos haciendo de las redes sociales o de Internet, cómo estamos dañando tanto la integridad personal de una persona o de un compañero, o cómo podamos estar afectando a la reputación profesional. No sé si recordáis un vídeo que hubo desde aproximadamente, yo creo que ahora unos 2 años, en los que unos policías locales de una policía de Cataluña estaban conduciendo mientras se iban grabando y además uno de ellos, teniendo la música de fondo, aparecía con medio cuerpo por fuera del coche y bueno, pues iba conduciendo haciendo lo que no debería hacer. Esto no solo es que dañe la reputación profesional de su compañero, que en este caso también era cómplice, sino que directamente también estaría haciendo daño a este cuarto cuadrante que es la reputación del cuerpo. Y nos preguntaremos cómo puede ser que alguien se grabe y además lo suba. Bueno, pues en este caso se grabó y se difundió a través de WhatsApp, pero fue un tercero quien lo subió directamente a las redes. Por lo tanto, la suma de los 4 cuadrantes es lo que acabará haciendo lo que se llama la comunicación digital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos delante de estos 4 diferentes riesgos? Por ejemplo, en el caso en el que nosotros estemos haciendo un atentado contra la integridad personal de alguien. La primera pregunta es, ¿existe o podría existir información publicada que pudiese poner en riesgo mi integridad, la de mi entorno o la de mis compañeros? Por ejemplo, ¿tengo la geolocalización activada? ¿Es posible que estén informaciones de cuál es mi rutina? ¿Es posible que se pueda conocer de mí cuál es mi domicilio? ¿Es posible que también se pueda saber cuál es el tipo de partido político al que yo estoy votando? Luego, por otro lado, tendremos que preguntarnos si nosotros sabemos cómo nos perciben y cómo nos gustaría ser percibidos. Imaginaros que no tenemos ningún tipo de problema por hacer, por ejemplo, una aparición en LinkedIn, pero no lo estamos haciendo de la forma de la que nosotros deberíamos o con la que nos gustaría ser percibidos. Y evidentemente también el cuerpo tendría que hacer continuamente un ajuste de cuáles son los valores que se quieren transmitir y cuáles son los valores que nosotros estamos transmitiendo. Si hiciésemos una búsqueda ahora mismo, y no voy a hacer la búsqueda porque no es el foro, si hiciésemos una búsqueda de el nombre de un cuerpo policial y fuésemos a imágenes, seguramente veríamos muchísimas imágenes de lo que terceros intentan tildar como brutalidad policial. Y en este caso es bastante negativo para el cuerpo que las imágenes que aparecen sean esas en lugar de imágenes corporativas. También influye mucho la presencia que tenga un propio miembro porque en función de las imágenes que él sube, si además se etiqueta como Policía Nacional o como, por ejemplo, Mossos d'Esquadra o como Ertzaintza o como Policía Foral, eso también va a estar afectando al cuarto renglón. La prueba que hemos hecho de hacer la búsqueda en Google Groups, yo os animo a que la hagáis con vuestro email o con el dominio que deseéis. Por ejemplo, en este caso lo hemos hecho con el Ejército de Tierra. Vamos a ver si la información que se está publicando, en este caso lo hicimos y nos apareció
un correo electrónico firmado por el coronel jefe del servicio, y no hemos querido adjuntar cuál es, en el que aparecía una serie de información con una URL y incluso con un mapa que no tenía por qué ser importante, pero desde luego que no es una información pública. De hecho, todas las informaciones que nos fuimos encontrando eran únicamente correos que se habían enviado entre una persona y otra. No era información que se estuviese haciendo pública y que por lo tanto no habría ningún problema en indicar el teléfono con la extensión y con el número de fax, incluso con el correo entero de, en este caso, un coronel. También es importante que se pueda conocer si esta información también es pública a través, por ejemplo, de Google Drive, porque en algunos casos con las búsquedas que hemos hecho, añadiendo el @et.mde.es, nos aparecían correos que tenían como adjuntos documentos que eran documentos abiertos en Google Drive, lo cual quiere decir que cualquier persona, incluso si no tuviese Google, podría acceder a esa documentación. Hemos hecho también algunas búsquedas, bueno, pues en este caso con Mossos d'Esquadra, como os hemos incluido. Siempre tenemos que pensar como piensa el malo en estas ocasiones. Si nosotros quisiésemos atentar contra el miembro de un cuerpo policial, lo primero que intentaríamos hacer es encontrar información sobre alguno de sus miembros. Y para poder encontrar información sobre alguno de esos miembros, y no tiene por qué significar, por ejemplo, un daño físico, puede ser un daño pues de otro tipo, como un daño reputacional. Siempre tenemos que pensar cuál es el interés que eso puede suscitar, tanto desde el punto de vista del activismo como desde el punto de vista de alguien que realmente sí que quiere hacer un daño físico contra alguno de los miembros. Hemos hecho la búsqueda tanto con @guardiacivil.es como con @guardiacivil.org. Hemos añadido también la búsqueda Guardia Civil y el teléfono 062. De hecho, hay algunas informaciones que son muy curiosas, que es cuando alguien hace la búsqueda y añade, por ejemplo, su DNI en Google. Únicamente entrecomillando el DNI podemos llegar a la base de datos entera de guardias civiles y se ha publicado en un PDF. Esto no quiere decir que nos lo vayan a quitar del BOE si nosotros pedimos la retirada, pero sí que lo que se puede conseguir es que en el BOE siga apareciendo, pero no haga la búsqueda indexada en Google. De manera que cuando alguien busque por DNI o busque por el nombre de un guardia civil o de un policía nacional, no le aparezca vinculado con el BOE. No sé si queda clara la idea. Teniendo en cuenta que cada vez más existe lo que sería el cambio de paradigma comunicacional, que esto quiere decir que cada vez se pasa más tiempo para la búsqueda de información en Internet y también para lo que sería la relación a nivel digital. Evidentemente quien abandera el uso de las redes sociales es Facebook, seguido de YouTube, seguido también de Twitter, y después pasa Instagram y, bueno, evidentemente Badoo y otras redes que son de ligue. Pero teniendo en cuenta este nuevo paradigma, lo que vamos a tener que hacer es estar preparados para que esto no nos afecte a nosotros ni personal ni profesionalmente. 3 conceptos básicos. El cuerpo es tanto lo que dice como lo que dice que hace, tanto como lo que realmente nosotros podemos percibir que está haciendo. Por lo tanto, es lo que hace, es lo que dice y es lo que dicen que hace. Por lo tanto, si nosotros no somos capaces de poder comunicar algo diferente a lo que los demás están viendo, y eso además está generando una diferencia, porque una cosa es que tú hagas algo y los demás están diciendo que estás haciendo otra cosa, pero tú puedes demostrarlo, y es muy diferente cuando tú haces algo, los demás dicen que haces otra cosa y tú no tienes nada con que rebatirlo, o aunque lo tengas, no lo estás comunicando. No existen 2 reputaciones, evidentemente, no existe la reputación online y la reputación offline, reputación hay una, y lo importante es cuál es aquella percepción que se está generando en los demás sobre lo que realmente debería de ser percibido.